invitando al doctor Jaime Germán González, pediatra, centro médico Banaco, y él va a hablar del manejo de urgencia de los pacientes con errores similares de metabolismo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Quiero hacer aquí además de pediatra del Centro Médico Banaco, yo tengo un cargo que es el que me llena. Yo soy el titular de pediatría de la Universidad Javeriana, tengo mis 3 estudiantes y quiero agradecerles por haberme acompañado hoy. Hoy me van a calificar ustedes. Vamos a hacer más como un enfoque diagnóstico, terapéutico del manejo del paciente con una sospecha o con un error innato del metabolismo. Esto ya lo hemos hablado, básicamente lo que ocurre es un déficit enzimático que nos da una acumulación de metabolitos tóxicos. Una característica de estas crisis es que el paciente hace un periodo asintomático puede ser meses, semanas, años, es muy variable y nos hace una catástrofe que no tiene relación con el problema al cual nos enfrentamos. Es decir, el niño que hace una gastroenteritis viral, que uno no espera que le haga un choque y de acuerdo con la magnitud de los síntomas que tiene y se presenta esta situación. Básicamente en las crisis hay 2 desencadenantes: un estado de catabolia, por ejemplo el paciente que es sometido a una cirugía, que está sometido al trabajo de parto, el paciente que tiene una infección, o el consumo de un nutriente específico. Esto ocurre con alguna frecuencia cuando un paciente está recibiendo lactancia, empieza a recibir fórmula. Ustedes saben que el aporte de fórmulas nos da mayor cantidad de proteína y por lo tanto este puede ser un desencadenante de una crisis en un paciente que tiene un defecto enzimático. Esto es una selección muy básica porque uno al comienzo como químico dice esa vía que me mostró el doctor Guille, yo que el punto no voy a parar eso, ¿dónde está? Esta también es una clasificación básica de metabolismo intermediario, básicamente carbohidratos, proteínas y lípidos. Estas son como las ideas que me dan esa catástrofe, no estoy diciendo económicas, pero las que me dan esas catástrofes metabólicas. Los defectos de neurotransmisores, de esta hiperglicemia no cetosina, que también es una catástrofe desde el punto de vista neurológico. Y en general, todo lo que tenga que ver con moléculas complejas, por ejemplo, las enfermedades de depósito lisosomal, no nos van a dar estas descompensaciones metabólicas. Pero básicamente nos vamos a centrar es en el metabolismo intermediario, que es el que va a generar este tipo de situaciones que ya les voy a anunciar. La doctora Yolanda nos dijo algo muy cierto. Las manifestaciones neurológicas son una manifestación, un cuadro muy sugestivo cuando no tiene una causa clara de enfermedad metabólica. La mayoría de estos chicos tienen manifestaciones de tipo neurológico o manifestaciones gastrointestinales. Las convulsiones ya se han mencionado sus características: convulsiones de aparición muy temprana, refractarias al manejo anticonvulsivante, cuando se asocian a retraso o regresión del desarrollo, es decir, el niño que está cumpliendo sus pautas para la edad y empieza a tener un retroceso. La taquipnea, la dificultad respiratoria sin una causa explicable. Siempre que tengamos un evento de síndrome de muerte súbita de lactancia, también la doctora Yolanda debemos profundizar a ver ese niño por qué falleció. Y debemos tomar estudios, básicamente los defectos de la oxidación de ácido graso. En muchos estudios el MCAR es la principal causa o el hallazgo más frecuente que podemos realizar, buscar defectos de oxidación de ácido graso. Estos son los diagnósticos diferenciales, también la doctora Yolanda lo mencionó. Siempre los que hemos trabajado en recién nacidos, yo trabajé con 10 años en cuidado intensivo neonatal, nos enfocamos en que el recién nacido que se deteriora tiene una infección. Muchos de estos chicos fallecen con hemoclutivos negativos y nos quedamos cardíacos.
nunca consideramos la posibilidad de que esto fuera una enfermedad. Este es el ambiente y este micrófono. La doctora lo mencionó como pauta, todo recién nacido que se deteriora debería tener, además de sus cultivos, además de un ecocardiograma, hay una entidad, ustedes saben, la coartación aórtica, que nos puede dar una catástrofe de este tipo, un amonio. Y pues en el niño mayor, las intoxicaciones, las encefalitis, el síndrome de Reye, la cetoacidosis diabética. Lo más importante es que pensemos que las enfermedades metabólicas no son tan exóticas, tan raras como lo hemos considerado. Si las miramos individualmente puede que esto sea cierto, pero cuando las metemos todas en una bolsa nos damos cuenta de que esto no es tan exótico y tan raro como lo hemos pensado. Con un enfoque clínico, con un laboratorio básico, podemos no hacer el diagnóstico enzimático de la vía comprometida, pero sí con una alta certeza orientar a ese paciente hacia qué grupo de entidades lo podemos enfocar. Se quedó este niño aquí. Listo. El laboratorio básico ya lo hemos mencionado. Todas las instituciones de salud que tienen un servicio recién nacido de nuestro país tienen estos exámenes. No vamos a entrar pues en detalle uno por uno. Quería mencionar especialmente las sustancias reductoras en orina nos orientan cuando tenemos la sospecha de una galactosemia. No sé por qué razón aquí en Cali tenemos tanta dificultad para hacer sustancias reductoras en orina, que es un examen muy básico. La verdad no he podido nunca entender esa situación. Los demás exámenes, como les digo, son exámenes muy básicos. Igual tenemos aquí en Cali limitaciones con el amonio, algunos de los conferencistas lo mencionó, el amonio es muy lábil, requiere unas condiciones especiales de toma, un procesamiento rápido. Yo siempre les digo a los estudiantes y a los colegas que algunas veces me consultan, mire, si usted un amonio no se lo reporta en una hora, no le sirve, ¿sí? Eso de que toman el amonio el viernes y lo mandan al laboratorio X y el lunes, eso no sirve, eso no sirve. Ya estos son estudios un poco más especializados, lactato piruvato, la relación pues es muy útil, ahorita pues ya lo mencionamos. Tenemos la posibilidad de hacer espectroscopio para medir ciertos metabolitos, entre ellos el lactato. Nosotros allí en Imbanaco hacemos espectroscopia. La cuantificación de aminoácidos. Recuerden que el diagnóstico de hiperglicinemia no cetóxica solo lo podemos hacer estableciendo la relación entre sangre y líquido cefalorraquídeo. Un valor de glicina en orina elevado o en sangre aislado no nos permite decir que ese paciente tiene una hiperglicinemia no cetóxica. Hay entidades como por ejemplo las acidemias orgánicas que pueden tener glicina alta en orina, incluso el recién nacido sano, normal, en el primer mes de vida, o el niño en el primer mes de vida puede tener niveles de glicina en orina elevados sin que eso sea una hiperglicinemia no cetóxica. Los ácidos orgánicos en orinas y el perfil de acilcarnitinas, que como lo hemos mencionado es muy útil para el diagnóstico de defectos de beta-oxidación de ácidos grasos y de acidemias orgánicas. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista laboratorio? 4 cositas básicas, sencillas: alteraciones acidobásicas, hiperamonemia, hipoglicemia, y un cuadro similar a una supresión medular, es decir, un cuadro muy similar al de una sepsis o una infección bacteriana seria. Esto ya se ha repasado, acidosis metabólicas con incremento de la brecha aniónica, el anion gap. La doctora Yolanda hizo la salvedad de los pacientes con acidosis tubular renal, a pesar de que tienen una acidosis metabólica, tienen un pH urinario por encima de 5. Normalmente cuando yo tengo una acidosis debo excretar esos hidrogeniones en orina. Si yo tengo un pH alcalino, eso significa que estoy botando bicarbonato. Entonces, ojo con esos pacientes acidóticos con un pH urinario alcalino. Las alcalosis respiratorias son muy sugestivas de los defectos del ciclo o de cuadros de hiperarmonemia, básicamente defectos del ciclo de la urea. Un mecanismo pues compensatorio ante la hiperamonemia es el aumento de la frecuencia respiratoria, eso nos va a dar la alcalosis respiratoria.
Estos son unos exámenes básicos cuando estamos enfrentados a unos exámenes más especializados cuando estamos enfrentados a un paciente con una alteración ácido básica para confirmar el diagnóstico, un lactato, un piruvato, una cuantificación de aminoácidos, unos ácidos orgánicos en orina. Respecto a la cuantificación de aminoácidos, quiero hacerle la salvedad, en una época estuvimos tomando una muestra de cromatografía en papel, una muestra más cualitativa, pues que en realidad no nos permite determinar exactamente cuál es el aminoácido que está, en el cual pues hay algún problema. Las hiperamonemias, quiero insistirles, los defectos del ciclo de la urea en general son los que dan unos niveles más elevados de amonio, sin embargo las acidemias orgánicas también pueden dar hiperamonemias importantes. La entidad que ya se ha mencionado, la hiperamonemia transitoria del recién nacido, que como su nombre lo indica es transitoria, pero eso no significa de que esté exenta de complicaciones. El amonio idealmente se debe tomar en una muestra arterial. Algo que a veces causa confusión con el amonio en las medidas en las cuales el laboratorio nos lo reporta. Nosotros allí en Imbanaco utilizamos micromoles por litro, pero hay otros laboratorios que se lo van a reportar en microgramos por decilitro. Para ello hay ese factor de conversión de 0,59 para pasar de una unidad a la otra. Recuerden que la duración de la hiperamonemia va a tener una repercusión, un impacto importante sobre el pronóstico neurológico. Ahí en rojo les señalo los valores en el neonato que se consideran neurotóxicos y en el niño mayor, 120 micromoles por litro y 80 respectivamente. Las hipoglicemias, un aspecto que nos permite diferenciarlas es si se acompañan o no de cetosis. Recuerden que cuando hay una beta oxidación de ácido graso, ese paciente no puede hacer cetosis hepática, entonces las beta oxidaciones nos van a dar unas hipoglicemias sin cetonemia y sin cetonuria, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las enfermedades de depósito de glucógeno, en las acidemias orgánicas y en la enfermedad de la orina de jarabe de Arce, que a pesar de ser una aminoacidopatía, tiene un comportamiento tan agresivo similar al de una acidemia orgánica. Ya pues entrando finalmente en lo que quería manifestarle algo del manejo, estos pacientes con frecuencia hacen unos cuadros de dificultad respiratoria severa, con edema cerebral. Las enfermedades de la orina de jarabe de Arce hacen unos edemas, un cuadro de edema cerebral muy severos. En general estos pacientes están comprometidos, están encefalopáticos, hay que iniciarles soporte ventilatorio, reanimación con líquidos de acuerdo pues al estado de hidratación del paciente, a los valores de electrolitos, tener precaución con el uso del lactato en pacientes que están con acidosis láctica. Las soluciones hipotónicas nos pueden empeorar el edema cerebral. La nutrición, bien sea enteral o parenteral, contamos aquí con la presencia de Natalia. Natalia pues es una de las personas que más sabe de nutrición en errores innatos del metabolismo a nivel, yo diría que de Colombia. Ella es muy modesta, ella dice que aquí de la provincia. Natalia es una persona con muchísima experiencia, entonces no vamos a entrar mucho en detalle. Natalia pues va a hablar mejor de esto. Bicarbonato, cada vez hay mayor tendencia, o la tendencia es a utilizar lo menos posible el bicarbonato de sodio por todos sus efectos. Recuerden la acidosis paradójica a nivel del sistema nervioso central. En muchas oportunidades debemos iniciar antibióticos, o en la mayoría, hasta que descartemos algún proceso infeccioso, pero como lo hemos manifestado, el hecho de que el niño tenga una infección no descarta que no tenga un error innato del metabolismo. Hay algunas infecciones, como por ejemplo la galactosemia, algunas acidemias orgánicas, la metilmalónica, que producen un estado de inmunosupresión, y además del error innato del metabolismo, el niño puede tener una infección asociada. En casos de disfunción hepática, corrección pues de la coagulopatía, medidas pues para la remoción o la extracción de esos metabolitos tóxicos en hiperamonemia, hemodiálisis, medicamentos pues como el benzoato, el fenilacetato, el fenilbutirato de sodio.
Y finalmente, los famosos cofactores, que en algunas oportunidades son un dolor de cabeza para nosotros los médicos, pero en realidad esto es algo muy sencillo. O sea, cuando no tenemos un diagnóstico, utilicemos los cofactores. Entonces, el paciente que tiene o que puede tener una acidemia metilmalónica se beneficia o se puede beneficiar de el uso de vitamina B12, la cobalamina. Si tenemos un paciente con unas convulsiones refractarias, ese paciente le debemos iniciar piridoxina, hacerle lo que se llama una prueba terapéutica de piridoxina y piridoxalfosfato si no hay respuesta. Si con este paso inicial el paciente continúa convulsionando, idealmente bajo monitoría electroencefalográfica, debemos suministrarle una prueba con ácido folínico. Infortunadamente, en nuestro país no existe la piridoxina para aplicación parenteral, o por lo menos aquí en Cali, ni el ácido folínico, nos toca utilizarlo a través de una sonda. Y igual los pacientes con deficiencia múltiple carboxilasas se pueden beneficiar del uso de biotina. Esto que subraya ahí en rojo es un estudio que podemos, a través del cual podemos determinar o confirmar el diagnóstico. La verdad, no sé, doctora Yolanda, si ese estudio lo están haciendo en Bogotá, aquí pues no contamos con ese recurso. Y finalmente, ante una sospecha de una deficiencia de carnitina, las deficiencias de carnitina pueden ser primarias o pueden ser secundarias, como en el caso de las acidemias orgánicas y los defectos de la oxidación de ácido graso. Vamos a poner una dosis inicial, idealmente endovenosa, de 100 miligramos por kilo. Igual nosotros contamos aquí en Cali con carnitina, presentación oral, entonces a través de una sonda vamos a utilizarla. Y en pacientes que ya se encuentran críticos, sobre todo en el paciente que yo sospecho una acidemia propiónica, que es, pues ustedes lo saben, una de las modalidades de acidemia orgánica, vamos a utilizar una dosis mayor. Aquí finalmente las conclusiones, los errores innatos del metabolismo no son tan raros como hemos pensado. Esa anotación de la doctora Yolanda me pareció importantísima. El que no haya visto un error innato del metabolismo es porque se le ha pasado. Siempre sospecharlo clínicamente ante un paciente que está encefalopático con una enfermedad muy severa, con una descompensación que no podamos justificar con los estudios pues habituales que hacemos. La sospecha diagnóstica clínica la podemos confirmar o la podemos encauzar con unas pruebas básicas, y obviamente vamos a necesitar un buen laboratorio para los estudios especializados. El diagnóstico temprano de estos chicos está dado básicamente, el pronóstico básicamente está dado por un diagnóstico temprano, igual su sobrevida, y siempre estos pacientes vamos a manejarlos con un enfoque interdisciplinario en un centro que cuente con los recursos para ello. Si ustedes en sus entidades de salud no cuentan con un amonio que se pueda hacer en forma oportuna, la recomendación, a mí a veces me llaman pues de Buga, de Tuluá, mira que tengo colegas, que tengo un paciente con esto. Yo le pregunto, ¿ustedes tienen amonio en el hospital o en la clínica? La mayoría, yo creo que aquí en Cali solo hacemos amonio en Imbanaco y en Fundación Valle de Lili. Entonces no quiero, yo trabajo en Imbanaco, pero creería yo que esas serían las únicas dos entidades que en el momento, por ejemplo, para un paciente con una acidemia orgánica, un paciente con un defecto del ciclo de la urea, pudieran manejar como debe ser. Yo creo que ahí terminamos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Ricardo. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien.